Bienvenidos todos, hoy vamos a hablar de mitos y realidades relacionadas con el peligro o riesgo eléctrico. No vamos a entrar en discusión si se habla de riesgo o de peligro. Eso lo dejo para las personas más ortodoxas que consideran que son cosas distintas. Nosotros básicamente nos vamos a referir a esos mitos o realidades que en algunos casos son importantes que reconozcamos en los lugares de trabajo. Acompáñenme. Mito número 1. Los choques a bajo voltaje no son peligrosos. Es importante que recordemos que no solamente se trata del voltaje, sino también de la corriente que se presenta cuando nuestro trabajador entra en contacto con la energía eléctrica. A manera de ejemplo, la fibrilación ventricular se presenta a los 25 mA y la rigidez muscular a los 10 mA. Para que tengamos elementos de juicio, 1 metro equivale a 1000 milímetros. 1 amperio equivale a 1000 miliamperios. Segundo mito. ¿Me puedo quedar pegado si toco un cable electrificado? La realidad es que sí. ¿A qué obedece esto? A un fenómeno que se conoce como tetanización, es decir, como hay circulación de energía o de corriente eléctrica a través del cuerpo, se afecta el sistema nervioso y nuestros trabajadores no son capaces de soltar, de abrir la mano a pesar de que estén viendo que se están accidentando. Tercer mito. El voltaje es el que mata al trabajador. Esto no es tan cierto porque existen otra serie de variables que intervienen en el proceso. La corriente, la resistencia, la condición de salud del trabajador, la susceptibilidad al paso de la corriente, el género, el tiempo y el tipo de contacto con la energía eléctrica. Cuarto mito. Los objetos de goma o de madera son buenos aislantes. Esto es relativo porque depende mucho de los niveles de tensión medidos en voltios a los cuales esté expuesto el trabajador. En la medida que el voltaje sea más alto, la distancia de seguridad es mayor y ocasionalmente algunos objetos de goma o de madera pueden ir mezclados con otros tipos de compuestos que los hacen menos aislantes al paso de la energía eléctrica. Quinto mito. ¿Es posible atraer o prevenir los rayos eléctricos? Esto no es tan cierto. Los pararrayos o las puntas de captación no son 100% seguras. Para estos casos es importante contar con protecciones de sobretensión transitoria. Sexto mito. Cuantos más elementos de protección personal o elementos de protección individual, mejor. Lo correcto es seleccionar los elementos de protección personal o individual de acuerdo a la estimación del riesgo. Para eso tenemos en cuenta los estudios de arco eléctrico o energía incidente y los niveles de tensión que se presenten en el lugar de trabajo. Último mito. La única forma de medir con precisión los niveles de tensión es haciendo uso de las puntas de prueba. Hoy en día existen muchos equipos que me permiten identificar los niveles de tensión por proximidad o con mordaza externa que se sujeta al cable sin necesidad de entrar en contacto con el circuito. Para terminar, quiero aclarar algunos conceptos. La tensión se mide en voltios, la corriente se mide en amperios y la resistencia se mide en ohmios. Electrización y electrocución son conceptos diferentes. Cuando hablamos de electrocución, nuestro trabajador falleció. Cuando hablamos de electrización, sufrió un accidente con ocasión de la energía eléctrica que aún no lo ha llevado a la muerte. Sin más me despido y los espero en un próximo video más electrizante.